Hola a todos, en este video lo que vamos a revisar es este board que están viendo aquí, que es un Gigabyte B75M D3H. El objetivo de hacer este video es porque en un comentario me habían puesto que, me habían pedido que hiciera un video sobre el Dual BIOS. Hacer un video de cómo quitar el Dual BIOS, cómo desactivar el Dual BIOS. ¿Por qué? Porque es muy común ver a muchos técnicos que cuando le llega un board de esto con Dual BIOS, quitarle el backup y dejar solo el main. Pero no lo configuran. ¿Ven? No lo configura. Cuando nosotros quitamos el BIOS backup y dejamos el main, tenemos que configurar para que el board vea solo este BIOS, ¿eh? Porque si tú le quitas el backup, el board no se va a enterar que tú le quitaste el backup. Y ya lo veremos ahora en la práctica. Ahora lo vamos a revisar y vamos a ver en la práctica ahora. Es decir, vamos a revisar este board. No sé qué es lo que tiene. Este board me lo trajeron para revisar. No sé si está roto. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y de paso vamos a tratar el tema este del Dual BIOS. Así que quédate en este video y no te pierdas todo lo que puedes aprender hoy. Bien, entonces vamos a empezar conectando el board. A ver qué es lo que hace. Primero vamos a ver qué es lo que hace este board. Ahí le doy a ver, vamos a ver si la fuente está encendida. Sí, la encendí. Aquí le doy al power y vemos que no arranca. Vamos a ver, no tiene pila. A veces estos boards no arrancan cuando no tiene pila. Cuando no tiene pila, a veces no arrancan a la primera. Vamos a ver ahora. Efectivamente era eso, ¿ven? Estos boards B75, algunos boards a veces no arranca a la primera porque cuando le falta la pila. Por el tema de la secuencia y todo eso. Si le mantenemos la pila puesta, va a estar el circuito RTC. Si sabes, las señales RTC van a estar activadas ahí todo el tiempo, van a estar ahí presentes. Y entonces, por eso es que arranca la primera cuando tiene la pila, porque tenemos el circuito RTC. Al no tener la pila, parece que se retrasan algunas señales de la secuencia y no arranca. Tenemos que desconectarlo y volverlo a conectar rápidamente ahí para que la secuencia entre en forma, tú sabes, y arranque. Bueno, vamos a ver si está pitando. Este board debe estar pitando por el arranque que hace. Ahí vemos que el fan arranca y se apaga. Sí, efectivamente, ahí está pitando. Pues por lo menos está pitando. Ahora que está pitando, vamos a ir directamente ya a quitarle el backup para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando le quitas el backup y le dejas solo el main. Espérense. Ustedes vieron lo que está haciendo. Fíjense bien. Miren lo que hace el board. Miren, ahí bien. Vamos a esperar a que arranque. Bien, ahí arrancó, ¿ven? ¿Sabe que se mantiene pitando? Miren lo que hace. Se mantiene pitando ahí. No encuentra la RAM. Dice, bueno, vamos a reiniciar. En ese reinicio, él saltó para el backup, para el otro BIOS. ¿Ven? Él salta ahí para el otro BIOS. Pam. Ahí está en el otro BIOS. No encontró RAM. Ahí está pitando por RAM, no encontró RAM. Ven, saltó para el otro BIOS. Y así se va a mantener todo el tiempo. Si lo dejamos ahí todo el tiempo que quiera, así se mantendrá. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando le quitamos el backup. Para que vean qué es lo que yo le explico. Tú verás. Déjame cambiar la boquilla un momento. Por esta boquilla más fina para no te estar quemando, aunque ya este está quemado ya, pero bueno, para no quemarlo más de lo que está, para no quemar los plásticos. Miren, vamos a quitarle el backup, vamos a quitarle el BIOS backup. Bien, ya le quitamos el BIOS backup. Déjame pasar un poco de estaño ahí para cuando se lo vamos a poner. Perfecto, bien, ahí está sin el backup. Ahora vamos a probar, vamos a ver qué es lo que hace. No arranca, perfecto, porque es lo que les expliqué. Desconectamos, ahí se queda más o menos cargado los condensadores, ¿sabes? Los capacitores ahí, y volvemos a conectar rápidamente. Y vemos que sí arranca, ¿ven? Miren lo que hace, lo que habíamos visto ahorita, eso es normal, lo mismo que vimos ahorita. Pero tú verás cuando salte para el otro BIOS lo que hace. Bien, ahora ahí se apagó, ahí salta para el otro BIOS. ¿Ve? Ahí no encontró el otro BIOS, miren lo que hace, ¿ve? Vamos a ver a ver, vamos a intentar de nuevo. No, el BIOS no está. El board arranca. Vamos a ver a arrancar de nuevo. No está. Vuelve, otro intento más. Vuelve a arrancar. Eso es porque no encuentra el backup. Bueno, ya. Creo que son como 3 o 4 intentos que él hace por tú sabes, entrar por el backup, pero no lo encuentra. Y vemos que al tercero o cuarto intento brinca para el main. Ahora mira, ¿ves? Ya leyó el main, que es cuando empieza a pitar, pero después vuelve a saltar para el backup, ¿ves? Cuando no lo encuentra, salta ahora para el main. Efectivamente, ven lo que hacen. Y eso lo que hace es corromper los BIOS, joder los discos duros también,
Porque ese arranque así de todo el tiempo, ese arranque así que hace, ¿qué hace? Arranca, el fan un momentico, pa, y se apaga. Vuelve a arrancar y se apaga. Eso lo que hace es romper las cosas, romper el disco duro, corromper el main, el BIOS main. ¿Se dan cuenta qué es lo que hace? Mira, ahí parece que... Ah, no, verdad, sí que eso es porque no tiene la pila, la primera. Pero bueno, ahí arrancó por el main. Estamos viendo, probando de nuevo. No encontré el main, vamos a ver a cuántos intentos es. Primer intento, buscando el Bakú. Segundo intento, tercer intento. No lo encontró 3 veces. Y al cuarto seguro es que arranca por el main. Ah, efectivamente, ¿se dan cuenta? Eso que yo les digo, que eso es malísimo, eso es malísimo. Eso es malísimo para todo, para los discos duros, si tenemos dispositivos conectados, ese arranque y apaga todo el tiempo ahí por gusto. Hasta para la misma placa, el mismo BIOS se corrompe. Eso es malo, es mejor si quitamos el Bakú, dejar con el método que yo uso el método ese, pero ya les voy a enseñar que el método, que cómo fue que yo conseguí hacer esta configuración. Ya verán, la idea es cuando dejamos el main cortarle una pista que yo corto, que le dejo para configurar, lo dejo configurado cortando esa pista para que el board vaya a buscar solo el BIOS main. Pero miran, una cosa para que ustedes vean, vamos a ver a voltaje, vamos a medir a voltaje un momento, miren, sí, para que sepan dónde medir, por dónde es que selecciona el board, cómo es que selecciona cada BIOS. Sabe que el board tiene, el BIOS tiene un pin que es chip select, que es el PCH que selecciona. El chip select es cuando está en bajo ese pin, es para empezar a leer ya este chip, es cuando empieza la lectura del chip. Pero hay otro pin que es para habilitar el chip. Ya verán, miren, primero tenemos que buscar primero les pongo el board view, ¿verdad? Es más importante, ven eso. No es tan enredado, quizás yo me enredo un poco explicando, pero no es tan enredado. Miren, este es el pin hold, o sea, ahí se dan cuenta, déjenme señalarlo ahí, SPI hold 0 y el otro es del Bakú, SPI hold 1. Bien, vamos a medir el pin 7 de los dos BIOS, para que ustedes vean. Miren, fíjense aquí abajo el voltaje, para que vean el comportamiento de ese pin ahí, el pin 7 del BIOS, el hold, para que vean esa señal cómo se comporta. Miren, vamos a ponerlo en el main. Está en alto, 3.3. Vamos a ver qué pasa cuando salte para el Bakú. Mira, cuando salta para el Bakú, bueno, no saltaba, espérense. Volvió a leer el main. Ah, no, mira, ahora se mantiene leyendo el main todo el tiempo. ¿Será porque tengo el multímetro ahí haciendo contacto con el pin? Ahora sí no entiendo nada. Espérense, vamos a conectar y volver a conectar. Vamos para allá. Vamos a leer el main el pin 7 del BIOS main. 3.3. Debe hacer lo que mismo que estaba haciendo ahorita, saltar para buscar el Bakú. No sé por qué no lo hizo. Ah, mira, ahora lo hizo, parece que se quedó mareado ahí. Mira, y miren cómo el pin 7 bajó, se quedó en bajo. Cuando ese pin se queda en bajo es que se activó la señal hold y el BIOS no puede leer el main. ¿Se dan cuenta? Ahí volvió a subir a 3.3 y ya el PCH puede leer el BIOS, comunicarse aquí con el BIOS. Ahora vamos a medir. Mira, ahí se quedó en bajo, arranca y se apaga porque el pin está en bajo. Supuestamente está buscando al Bakú. Vamos a medir el pin 7 del Bakú. Déjenme apuntar bien aquí. Se dan cuenta como el pin 7 del Bakú como que subió. Fíjense ahí. Bueno, ahora volvió al main. Vamos para el main, pin 7 del main en alto, 3.3. Porque ya se seleccionó el main. Vamos a pinchar ahí el pin 7 del Bakú, que no lo tenemos puesto. Bueno, en ese momento del arranque hay que ver si el multímetro le da tiempo a leer el voltaje. Que el multímetro no le da tiempo. Ah, mira, 3.3 veces. ¿Lo vieron? Fíjense bien. Tienen que fijarse bien aquí para que ustedes vean cómo sube. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si ya sabemos que esos 3.3, con esos 3.3 ahí, se mantiene leyendo el BIOS main. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantener esos 3.3 volt ahí, ¿verdad? Mantener en alto ese pin. La señal hold tiene que mantenerse en alto para que el board se mantenga leyendo todo el tiempo el main. Ahora ahí saltó para el Bakú, Lo mismo que lo explico, una y otra vez, lo mismo, es lo mismo, se mantiene lo mismo ahí. Esto como lo descubrí yo fácilmente. Anteriormente, ¿sabes? Las otras placas, ustedes miden cada uno de los pines del BIOS y se dan cuenta, bueno, los pines que tienen que estar en alto, porque los pines estos aquí le enseño, mira,
Este pin creo que a veces depende del board, a veces se queda en alto, a veces no. Pero bueno, el pin 3, el pin 7 y el pin 8 siempre en alto. En los boards que son de un solo BIOS, siempre van a estar en alto ahí. Bueno, en todos los boards. En este caso, el 7 se queda en bajo porque es dual BIOS, tú sabes. Para seleccionar el main o el Baku. Pero bueno, en todos los boards tiene que tener en alto siempre el pin 3, el pin 7 y el pin 8. Entonces tú mides un board que tenga un solo bit y te das cuenta que esos voltajes están en alto siempre. Entonces, ¿cómo te das cuenta? La primera vez cuando llegaron estos boards, dije, coño, déjame medir ahí. Empecé a medir pin por pin en lo que el board arranca y se apaga. Y te das cuenta que ese pin hold, cuando el main se queda en bajo, deja de tener esos 3 volts. Tú ves que el board da esa vuelta y dice, coño, ¿y qué hice yo? Mantuve, con otro método, mantuve el pin hold en alto del tiempo. En alto del tiempo. ¿Quién decide que estos dos, quién decide si esa señal está en alto o en bajo? Eso es otro tema también. Sí, porque no es que, no, eso se pone en alto por arte de magia, no. Aquí vemos, mira, como siempre, cómo se pone en alto con una pull-up, una resistencia pull-up, que aquí la tenemos, ¿eh? Seleccionamos el pin 7 del main y viene aquí directamente a una pull-up con 3.3 volts de este lado. 3.3 que pasan por aquí y vienen aquí hacia el pin 7. Pero no quiere decir que ya esos 3.3 pasan por aquí y se van a quedar ahí en alto todo el tiempo, no. Esos 3.3 vienen aquí, mira, al superior, y el superior es el que decide si dejarlo en alto o en bajo, si seleccionar uno u otro. Mira, tenemos el pin 36 de superior y el pin 37. Pin 36, hold 0, que viene para el main. Y entonces el pin 37, hold 1, ¿ves? Hold 1, que viene para acá para el main. Entonces, ¿quién es el que manda aquí? El superior. El superior es el que decide qué BIOS leer. ¿Sabes? Me imagino que el superior se comunica con el PCH, y tú sabes, todo ese drama ahí, toda la comunicación que forman ellos. Ahora estamos tratando la parte esta del dual BIOS, que verán qué fácil es. Lo estoy alargando un poco, pero estoy tratando de explicar, ¿sabes? Tratando de darle la mayor cantidad de información para que ustedes entiendan bien. Ya sabemos que el que lo controla, si decide si se queda en alto o en bajo, es el superior, ¿eh? Si el pin 36 se queda en alto, va a leer el main. Si el pin 37 se queda en alto, va a leer el Baku. Es decir, que podemos hacerlo al revés. Podemos quitarle el main y dejar el Baku. ¿Y qué hacemos entonces? Dejarle el pin hold del Baku en alto todo el tiempo. Pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago yo? Para que ustedes vean. Sí, los más experimentados saben al momento, cuando ustedes ven, cuando yo les estoy diciendo esto, que por aquí pasan los 3 volts, vienen al pin 7 y quien decide si se queda en alto o en bajo es el superior. Ya los más experimentados saben qué hacer aquí automáticamente. ¿Qué es lo que hago yo? El método mío es, si el superior es el que te tira abajo esos 3.3 volts, es el que decide qué tenemos que hacer nosotros. Miren, la pista viene la resistencia, ¿verdad? Aquí en el board view podemos ver que viene la resistencia, pone en alto el pin 7, ¿verdad? Y entonces de aquí sale una pista que va hacia aquí, hacia el superior. ¿Qué tenemos que hacer? Cortar la pista antes que llegue al superior, ¿eh? En cualquier parte es localizar la pista esta que viene de aquí de la resistencia, aquí al superior, y cortarla. Es nada más que eso. Y al cortar esa pista, esos 3.3 volts se van a quedar en alto todo el tiempo, porque ya desconectamos el IO de aquí. Y ya no nos importa si el IO tira en bajo, en alto, el pin este del Baku aquí, ya no nos importa ya, porque vamos a tener todo el tiempo este pin 7 en alto del main, y el PCH se va a mantener conectado así. El PCH lee, todo el tiempo va a mantenerse leyendo, comunicándose con los dos BIOS. El PCH se va a comunicar todo el tiempo ahí con los dos BIOS ahí. Pero si el pin hold de uno de los dos BIOS se queda en bajo, el BIOS se bloquea, no puede comunicarse, se bloquea, y entonces pasa a comunicarse con el otro. Es decir, si el pin hold de pin Baku, es decir, si el pin 7, que es el hold del BIOS Baku, se queda en bajo, ya, ese BIOS se bloquea, porque tiene ese pin en bajo, esa señal en bajo, se bloquea y no se puede comunicar con el PCH. Entonces se queda en alto el pin 7 del main y se mantiene todo el tiempo comunicando con el PCH. El IO, no sé qué programación llevará esto, tú sabes, eso es una programación que lleva, es el que decide si leer uno o otro. Me imagino que es, un ejemplo, si el IO selecciona el main, tú sabes, eso es la lógica y la programación que tenga el superior. El IO selecciona el main.
Sí, encontró el main, perfecto. Después salta para el Bakú. Ustedes vieron que dio 3 arranques. Pongámoslo así a la forma de nosotros. Eligió, dice, bueno, a los 3 arranques, cuando yo encienda 3 veces, si no encuentro el Bakú, bueno, vuelvo a saltar para el, digamos que es así, supongamos, vuelvo a saltar para el main. Y así puede ser así la configuración. Ahora vamos a ver un momento. Para darle más información, ya sabemos que lo que tenemos que hacer, cortar esta pista, cortar la pista, es decir, vamos a hacerlo ahora mismo ya, para no perder tanto tiempo. Pero no, espérense, antes de hacerlo y hacer la prueba para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad, es real, que es la configuración que tenemos que hacer en cada uno de los juegos que son dual BIOS y le dejemos un solo BIOS, tenemos que hacer esta configuración. En este caso, este board, el fabricante utilizó el pin hold. Hay otros fabricantes que utilizan el pin 1, chip select, con otra configuración, juego de transistor y todo eso. Pero bueno, en este caso el B75, el pin hold. El pin 7 es el que utilizó para seleccionar o uno o otro BIOS, ¿sí? O el main o el Bakú. Miren, vamos a ver una información aquí que es importante que ustedes la vean también. Mira, aquí tenemos el esquema de este board. Aquí tenemos el pin 7 hold. Ven, aquí en el esquema vemos que tenemos hold numeral. El numeral quiere decir que esa señal se activa cuando está en nivel bajo. Es decir, que cuando esa señal está en nivel bajo es que se activa. Al activarse, esta señal lo que hace es bloquear, ¿ve? Parar ya la lectura del BIOS. Es decir, bloquear este BIOS. Es decir, que al esa señal estar abajo, ese BIOS no va a leer, ¿ve? Ese BIOS, el PCH no va a leer, no va a poder leer ese BIOS. Aunque chip select, que es el pin 1, que es el pin de selección, para que el BIOS comience a leer, aunque ese pin esté en alto, o decirles, cuando ese pin esté en bajo, no va a comenzar a leer. Es un poco enredado, pero bueno, los que menos saben, lo que tienen que saber es que el pin 7 tiene que estar en alto. No sé de qué forma lo van a hacer, de mantenerlo en alto ahí. Pueden cortar la pista, decir, bueno, ¿para dónde va ese pin? Si ese pin, para donde quiera que vaya, cortar la pista y tratar de dejarlo de alguna forma en alto. Tirar 3 hops para ese pin, no sé. Ya les voy a enseñar el método mío aquí, que es cortar la pista, pues donde mismo la voy a cortar yo, que se queda curioso. Nadie se va a enterar que esa pista se cortó. Bueno, aquí vamos a ver un momento para dónde va. Espérense, no podemos saltarnos esto. Esto primero, miren. Bueno, vamos a bajarnos. Aquí, ¿ven? De aquí el pin 7 vemos que tenemos aquí, ¿ves? Aquí hold, una resistencia y los 3 bolas aquí. Que viene por aquí y ponen alto esa señal ahí. Y entra para acá. Ese voltaje entra aquí y ponen alto este pin 7 aquí. Y también aquí al superior, que ven, aquí lo pueden ver. Ese voltaje viene aquí a parar aquí al pin 36 en alto. Para ponerle en alto también esa señal ahí. Es decir, se pone en alto la línea completa. Y el superior es quien decide si se queda en alto o en bajo. La programación que le hizo el fabricante. Ahí se queda en alto este pin o uno en otro. O uno u otro selecciona el superior. Aquí tenemos otra información. A ver qué más. No, aquí. Esto. El datasheet. Esto que le estoy mostrando es el datasheet del chip. Del BIOS. Del chip. Para que ustedes vean. Miren lo que dice aquí el pin hold. Que eso es lo que ustedes tienen que saber. Esto es un ejemplo. Yo lo sé. Yo lo supe por lógica. Coño, déjame medir cada uno de los pins, lo que le explico ahorita, cada uno de los pins, a ver cómo es la configuración esa, y me di cuenta que el pin 7 y el pin 7 era el que o estaba en alto o estaba en bajo, y ahí me di cuenta que ese era el pin por donde el board seleccionaba, es decir, el IO en este caso seleccionaba o uno o un BIOS o otro, el pin 7. Y ahí después tú dices, y después digo, coño, déjame buscar el datasheet para ver qué en verdad qué hace esa señal hold. Y efectivamente hace lo mismo que les estoy diciendo. Ya verán. Aquí esto está en inglés. Voy a usar el móvil un momento para traducir todo eso. Bien, a ver, déjame quitarle el datasheet de pantalla. Miren, ahí tiene una cantidad de texto de madre. Eso yo se lo voy a ir diciendo más o menos. Bueno, dice aquí que el hold quiere decir mantener. Aquí dice, el pin hold permite pausar el dispositivo mientras está seleccionado activamente. ¿Se dan cuenta? Seleccionado es chip select, pin 1. Cuando ese pin selecciona el chip, es decir, el PCH es el que selecciona el chip. Que si el PCH decide que chip select va abajo, es que selecciona el chip. Es decir, aún estando chip select, el BIOS seleccionado para leer, aún el PCH seleccionando el BIOS main, si el pin hold está en bajo,
no lo vale, no lo puede leer. Aquí lo está diciendo, el pinhole permite pausar el dispositivo mientras está seleccionado activamente. Si el PCH puede estar leyendo el tip BIOS main, si tú tiras el pin 7 abajo, puff, automáticamente se para, activamente, cuando hold está en bajo. Cuando hold está en bajo, mientras que shift select, que es SC, aquí en el board view les digo para que ustedes vean, SC. Mira, el board view no te da esa información, mira. Bueno, todos sabemos que el pin 1 es SC, shift select, mientras que shift select está en bajo. Aquí dice bien, cuando hold está abajo, mientras que shift select está abajo, el pin de O estará en alta impedancia y las señales en los pines de I, esas son las señales de comunicación, señales de los pines de I y clock serán ignoradas. Ven, serán ignoradas, quiere decir que cuando hold se activa, el pin hold se activa en bajo, no puede leer el PCH. Básicamente, en resumen, no puede leer. Cuando hold esté en alto, el funcionamiento del dispositivo puede reanudarse. Es decir, cuando hold pasa en alto, el PCH ya puede leer el main. La función hold puede ser útil cuando varios dispositivos comparten las mismas señales SPI. Efectivamente, estos BIOS están en paralelo. Porque no es que él esté conectado a un lado y el main esté conectado a un lado y el Baku en otro. No, esos pines, básicamente, menos el chip select, creo que es el que va conectado aparte, ¿verdad? Menos el chip select, que es para seleccionar los uno al otro. A ver, no, todos, los dos van conectados, van en paralelo los dos BIOS. Los únicos pines que van conectados separados es el pin 7, que van al superior por separado. Es decir, que él comparte, que es lo mismo que está diciendo aquí. Puede ser útil cuando varios dispositivos comparten las mismas señales SPI. Las señales SPI es el pin 2, el pin 5, el pin 6, que es clock, y los pines de datos 2 y 5, de entrada y salida de comunicación. La forma de activar uno u otro BIOS es mediante el pin hold. El pin hold está activo en bajo. Ahí te lo dice, ¿ves? Claritamente. El pin hold se activa en bajo. Eso tiene que quedar claro. El pin hold se activa en bajo. Cuando ese pin se activa en bajo, cuando no tiene los 3 volts, que está en 0 volts, cuando se activa, se bloquea el BIOS y para la comunicación de este chip. Del chip que el pin hold esté en bajo, ese chip no va a leer. Sí, porque hay algunos que se confunden y dicen que es que el pin hold, digamos, o sea, la activación de un pin de esa señal es cuando esté en alto. No, cuando tiene la señal esa numeral, bueno, en este caso el board view ni te lo da, pero bueno, ¿cómo se llama? El esquema sí te lo dice, que lo vimos, hold numeral, el signo número ahí. Cuando el vía de registro, ya esos son otras, de estado 2, está configurado para cuádruple, la función del pin hold no está disponible, ya que este pin se utiliza para, ahí ya la traducción no tradujo bien aquí, pero básicamente ya la función que queríamos nosotros ya la vimos, no está, ya lo demás es para otras cosas, o del pin hold para otras cosas, para ver la configuración de pines de la operación de entrada y salida cuádruple. No, ya eso es para otra cosa. Pero bueno, lo más importante, ustedes pueden darle para atrás el video y volver a escuchar lo que les dije, lo que les leí ahí de qué se trata el pin hold. Ahora ya creo que les disparé para dar un bulto de información ahí. Ahora tienen que ver el video detalladamente ahí con calma, que no entiende, repetir el video para que pueda entender. Ahora voy a coger una cuchilla, un bisturí, para cortar la pista, donde yo les digo que es la mejor opción, la mejor parte para cortar la pista. Aquí en el board view ya sabemos que el pin 7 viene conectado aquí a esta resistencia. Ahí lo podemos ver, pin 7 viene conectado a esa resistencia. Y tenemos que garantizar que los 3 volts que atraviesan esa resistencia y vienen al pin 7, lleguen al pin 7, pero no lleguen aquí al superior. Podemos coger y el pin 36 del superior también partirlo. Eso es una buena opción. Es que podemos coger y eliminar los dos pines, 36 y 37. Eliminar los dos. Podemos quitar los dos pines de esos, 36 y 37. Los quitan, los parten. Y ya, el IO no puede controlar ninguno de los dos BIOS. Eliminamos esos dos pines, 36 y 37, le damos guacha, los partimos o le cortamos la pista, no sé, como ustedes quieran hacerlo, y le quitamos el BIOS Baku. ¿Por qué? Porque ya se van a quedar, si tú le quitas, si tú partes el pin,
si te quita los dos pines y deja los dos BIOS juntos, va a leer los dos BIOS al mismo tiempo. Y entonces eso es una locura. Lo que esto nada más es quitar los dos pines, eso es para dejar un BIOS. Tú puedes quitar los dos pines, ¿ven? Los quitan, 36 y 37 los parten. Y puedes dejar o el main o el Baku. Ajá. Si partes el pin 36, que es el que viene conectado nada más, ahí lo pueden ver al main, que viene conectado ahí nada más al main, se va a quedar leyendo el main nada más, porque ya el BIOS no puede controlar el pin 7 del BIOS, ¿ves? Del chip. Es decir, que si desconectamos el pin 36, que viene conectado aquí al IO, el pin 7 viene conectado aquí al IO, este 36, si lo quitamos ese pin, y el IO no nos puede tumbar este voltaje que pasa por la resistencia para mantenerlo en alto aquí el pin 7 del main. Podemos quitar ese pin, repitiendo ahí todo el tiempo, porque después no entiende, ya tú sabes, tratando de explicarme lo mejor posible. Pero miren, no, lo voy a enseñar, voy a poner el microscopio para que vean cómo es que yo lo hago. Lo ven, ¿no? Lo pueden ver. Aquí vamos a poner el multímetro en continuidad un momento para que ustedes vean que da continuidad perfectamente con el pin ahí, pin 7 con la resistencia aquí. Ve ahí. Ya saben, tenemos que garantizar que esta resistencia esté conectada con el pin 7 aquí, pero que no vaya hacia el IO. Miren el método que yo uso. Yo lástima que este board esté tan quemado porque no veo bien. No lo pueden, es que creo que ustedes no lo pueden ver tan bien porque está tan quemado el board este. Se ha programado muchas veces BIOS, por eso está tan quemado. A ver si puedo acercarlo para que lo vean al detalle. La pista es lo que nos interesa que ustedes vean. Bien, yo creo que ahí lo pueden ver. ¿Ya? Sí, creo que sí. Bueno, se dan cuenta que por esta pista, por aquí, hasta aquí, por este lado de la resistencia vienen los 3 volts. Entonces de este lado podemos ver una pista que coge por aquí. Ajá, no, por aquí. A ver, por aquí se mete por aquí abajo y ahí viene hasta aquí hasta el pin 7. Quiere decir que esta pista que coge por aquí, esta que estoy señalando, esta, miren, fíjense bien, esta, por aquí, esa pista no la podemos cortar, porque esa pista es la que conecta de aquí, de este extremo de la resistencia, por aquí, hasta el pin 7. Pero vemos aquí otra que coge para acá, miren, para acá. ¿Se dan cuenta? Que viene hasta aquí, hasta este punto. Aquí hasta este punto, ¿ven? Que ese punto es la interconexión que baja por debajo de la placa y por debajo de la placa va hasta el IO. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Corto aquí, miren, aquí, corto aquí. Con mucho cuidado, no te pases y cortes esta otra que está ahí mismo. Miren cómo la hago, espérense. Aquí vamos a presionar ahí un momento. Creo que la desconecté, ¿verdad? Ahí, vamos a darle aquí, espérense. Creo que ya. Vamos a medir un momento continuidad al pin 7, del pin 7 de aquí a la resistencia. Bien, mantenemos conectado la resistencia con el pin 7 del BIOS, está perfecto. Vamos a ver si está conectado con el superior. Aquí selecciono la resistencia y voy un momento al superior. A ver, pin 36, ¿verdad? El pin 36, déjenme ver un momento el board view. Ajá, pin 36, ya veo dónde está ya. Vuelvo a seleccionar la resistencia aquí un momento. El pin 36 es este que está aquí. No hay continuidad, ¿se dan cuenta? Pero fíjense dónde fue que corté la pista. Claro, mira aquí, en este punto, si va hacia el IO, ahí hay continuidad. Pero ya, aquí de este lado no hay continuidad de la resistencia del IO, Es decir, que cortamos aquí. Mira, este punto es el que va hasta el IO y saltamos al otro lado y aquí está la resistencia que ya no hay continuidad. Cortamos el enlace que hay de aquí al IO, la conexión esa. Ya cortamos esa conexión, ¿se dan cuenta? Déjenme quitarle el microscopio, que ya vimos lo más interesante, lo que más nos interesa. ¿Se dan cuenta? Medimos de aquí a aquí, de aquí al pin 36 y está desconectado completamente. Y ahora vamos a medir el pin 7 del Baku, del otro BIOS que quitamos, al pin 37 aquí y está conectado, Es decir, que desconectamos el IO, cortamos esa conexión del pin 7 al pin 36 aquí del IO, del main, del BIOS main. El Baku no nos interesa, no nos importa si el IO lo tira abajo o lo deja en alto, si al final el PSH va a continuar su secuencia porque va a encontrar el main ahí. Al mantener el pin 7 en alto, el PSH va a comunicarse con el BIOS, a leer el BIOS y la secuencia va a continuar. No nos importa si el pin 7 de Baku está en alto o en bajo. Si ya el PSH se va a mantener leyendo todo el tiempo el main. Esa es la configuración que siempre tenemos que hacer. Siempre tenemos que hacer esa configuración en todos los boards que tienen dual BIOS. Si le vamos a dar un BIOS, tenemos que hacer esa configuración. Es que muchas veces he encontrado yo boards que se complican, tú sabes.
tú programas los dos BIOS y los pones y entonces crean un conflicto entre los dos BIOS. Muchas veces me ha pasado hasta con este board también y tengo que, ya por obligación tengo que dejar un solo BIOS. Perfecto, lo dejo, quito o a veces ni quitándolo, dejo el main, a veces dejo el bagú y corto la pista para que se mantenga todo el tiempo leyendo el main, porque ya vimos que si el pinhole bueno, sí, eso es una historia, otra cosa, que si nosotros dejamos los dos BIOS y ahí dejamos en alto todo el tiempo para que se mantenga leyendo el main, ¿verdad? Pero recuérdense que el pin el pin 7 del bagú va a seguir conectado aquí al superior. Si el IO pone en alto el bagú, ¿sabes? El pin 7 del bagú, el PCH va a leer los dos BIOS a la misma vez. Mejor es si vas a eso, o le quitan los dos pines aquí, quitan los dos pines, parten los dos pines 36 y 37, lo quitan del IO y dejan este solo BIOS. Pueden dejar, al quitarle estos dos pines, pueden dejar el bagú o el main, cualquiera que más les guste. Si funciona si tú ves que por algún problema no funciona uno, bueno, se lo dejan en el otro, sí, porque a veces yo he cogido, otro problema que he cogido yo, que he tenido que hacerlo también, es que, tú sabes, ya dejan este solo BIOS, lo que le dije, lo de siempre, dejan este solo BIOS, el main, pero de tanto, de suelda, ya los pads de BIOS, para soldar el BIOS, los destruí por completo, y entonces me quedan a salvo los pads del bagú. Tengo que entonces coger el BIOS y montarlo en el bagú aquí, y ahora mismo procedimiento, parto aquí el pin que está conectado aquí al bagú, al pin 7 del bagú, aquí desconecto ahí el pin 7, el pin del IO, que en este caso es el 37, que va conectado aquí al bagú, ¿verdad? Lo desconecto y mantengo leyendo todo el tiempo el bagú, porque claro, eso es el caso de que destruyan las pistas del main, los pads del BIOS main. Mira, incluso yo tengo un board por ahí que se los voy a enseñar, a ver si lo tengo aquí en la mano. Miren, este board pasó lo mismo, que es que lo que yo les digo, mírenlo ahí. A ver, déjenme acercarlo para que ustedes puedan ver bien. Mira, ahí se dan cuenta, este es el main. Y se dan cuenta que como quitaron el pad de tanto suelda, quitaron el pad. Entonces, ¿qué hice yo? Puse el bagú, puse el BIOS aquí en el bagú y nada más habilité este BIOS. Ahí lo pueden ver, lo dejé ahí en el bagú porque el main me quitaron el pad aquí y no estaba para reconstruir eso. ¿Para qué lo voy a reconstruir si tengo aquí los pads del bagú en talla? Entonces, ¿qué hago? Dejo el BIOS en el bagú y ahí lo dejo leyendo por el bagú nada más. ¿Ve? Perfecto. Pero en este caso, un ejemplo, en este board, que es un H170M de 3H GB, usando dual BIOS también. En este caso, no es la selección del BIOS, no es por el chip, por el pinhole. Ustedes pueden estudiarlo también esa parte, pero ya saben lo que tienen que hacer. Si les llega cualquier board a eso, tratan de estudiar ahí bien cómo el fabricante configura, selecciona un BIOS u otro. En este caso es por el hall, que ya lo hablamos, buscamos hasta el datasheet del chip y vimos que para qué sirve la señal hall. Entonces ya hasta aquí creo que está todo dicho. Creo que entendieron bastante bien, pero de todas formas para los más leales a mí, vamos a continuar el video revisando este board a ver qué es lo que tiene, ya que vimos todo lo necesario para desactivar el dual BIOS. Vamos a buscar una RAM a ver, a ponérsela. Y vamos a ver que este board está pitando, a ver si da video aunque sea o es que no ve la RAM. Antes de eso vamos a probar con el probador del log. A ver si todos los pines están bien conectados al micro. A ver si no hay falso contacto. Bien, todo está bien. Vamos a poner la RAM entonces. A ver qué es lo que hace. Quizás se reinicie, no sé. Quizás dé video y se reinicie. No les probé dejándole en alto este vídeo nada más, ¿no? Ahora lo verán, miren, para que ustedes vean que se mantiene todo el tiempo ahí leyendo por ese vídeo. Y no va a hacer lo que hacía ahorita. Lo que hacía ahorita que cuando iba a saltar para Bagú hacía ese arranque raro, que se apagaba así. ¿Ves? Ahí vemos que no hace lo que hacía ahorita. Bueno, al parecer este guard da video. No, ahí podemos ver que da video. Vamos a buscar a ver si veo qué era lo que hacía este guard. Mira, aquí dice, es este mismo. Dice que pita por RAM. No, eso fue antes. A probar otro slot, a ver. Déjenme hacer algunas mediciones rápidas, a ver, por si acaso. Este está para el PCH bien. Este para el micro bien. Este está bien. Este está bien. Está bien el pulso también de la fase. Además, aquí arriba. Este está bien. A ver, el sensado voltaje, el de los 5 2.0, el de los 12 1.9, debería ser 2.0 igual, tiene 1.9. Bueno, ahí en el CDU se mantiene en 11.8, ¿será eso?
¿Será ese el problema? Aunque me dijeron que pita por RAM, ¿no? No, pero esa fue la primera vez que me lo trajeron, creo. Porque este juego me lo trajeron, que pitaba por RAM, creo que era este chip de aquí, que se le quita. Este de aquí, ahí en Bob se los muestro cuál es. Este de aquí, mira. Este que se le quita, ese se le quita. Y ya, y salió andando. Pero después me lo vuelven a traer, pero no recuerdo exactamente qué me dijeron que era lo que hacía. Debe ser que se reinicia, ¿no? Porque si tiene el sensado de los 12 en 1.97, quizás sea eso. Pero es que no varía, se queda ahí en 1.97. Bueno, por si acaso, yo le voy a cambiar el divisor ese de ahí. Es este de aquí, en el Bob se los muestro, este de aquí. 12 volt, ¿ves? El sensado de los 12. Vienen 12 volt aquí el divisor este para reducir ese a 2.0. Y ahí eligió los sensa, esos 2.0. Déjenme ver. Es que yo creo que esas resistencias, esas resistencias ya están cambiadas. Creo que la vez pasada yo le cambié esa resistencia ya. Quizás sea el condensador. ¿Ve? O el capacitor, condensador, como quieran llamarle ahí. Este que está aquí, que le estoy mostrando en el Board View. El par de resistencia y el condensador está aquí. Déjame quitárselo a ver si ese voltaje estabiliza ahí. Un momento. Porque las resistencias sí las veo cambiadas. Quizás la vez pasada yo se las cambié. Se lo quité y lo boté. Esa mala costumbre mía de botar todos los componentes que quito. A veces boto los componentes y después los salgo a buscar, pero ya después no aparecen. Cuando digo, coño, no era eso. Pero ya cuando los boto, ya para el carajo. No los puedo recuperar. Perfecto, bien. Este video vamos a guardarlo. Que ya le dejamos un solo video, el main. Con ese video es suficiente. No, sigue en 11.8 ahí. Este juego lo que voy a tener que hacer es dejarlo ahí funcionando ahí, probándolo ahí, a ver si es que se apaga después al tiempo, a las horas, no sé, o se reinicia, algún drama de eso. Bueno, ahí se mantiene dando video, así que vamos a dejar este video hasta aquí. Creo que ya vimos lo que queríamos ver ya, que era la parte de Dual BIOS. Por suerte este juego por suerte no se enredó, no dio video, por suerte dio video. Quizás después, cuando lo ponga yo por ahí, se reinicie o algo, pero por suerte dio video para no enredarnos más y hacer más largo este video. Que ya, tema de Dual BIOS, creo que hablamos bastante sobre eso. Ya ustedes sabrán, sacarán sus propias conclusiones, si el Dual BIOS es bueno o no. Al final es la misma mierda. Es la misma mierda al final. Bueno, entonces, como siempre, ya saben, si les gustó, déjenme su manito arriba, para ver si podemos seguir creciendo, ya saben. Hasta el próximo video.